¿qué tal? Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto poderles dar nuevamente la bienvenida aquí en Agenda TV, y en esta ocasión se encuentra conmigo el doctor Carlos Antonio Flores Pérez, investigador del CIESAS Golfo. Carlos, ¿cómo estás? Tomás. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y oye, pues el motivo de la charla, tenemos un proceso de violencia, de inseguridad, están las pláticas para la paz en estos momentos. Sin embargo, tú en lo personal como investigador tienes dos libros que nos hablan un poco de uno de los estados que quizá son así como que parte de la génesis, no sé, lo digo así sin mayor pretensión, de la problemática o de la violencia y la inseguridad que estamos viviendo. Tienes uno que dice, que se llama Historias de Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Tráfico en el estado de Tamaulipas, un estado muy lastimado por el tema del narcotráfico y lo que fue derivando posteriormente, que ya no solamente fue el narcotráfico, Carlos. El narcotráfico, ¿cómo es? ¿Cómo se dio? ¿Qué nos puedes decir de este libro? Gracias, Tomás. Primero que nada te agradezco estar contigo y con tu auditorio y tener esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. El tráfico de drogas en México es un tema muy interesante y es un tema complejo, porque las más de las veces, de manera usual, se suele pensar que este es un problema que prácticamente surgió en el país en los años 80 o algo por el estilo. Yo lo que hago con este libro que tú acabas de mencionar es mostrar que no, que en regiones que ahora parecen arquetípicas de este tipo de problemas, que parecen, digamos, ser el tipo de lugares que más se han identificado con este tipo de problemas, el tráfico de drogas se gestó de manera muy previa. O sea, en algunos casos se puede apreciar, digamos, de manera paralela al surgimiento del régimen mexicano, después de la revolución. Ahora, evidentemente, pues era otro nivel de tráfico de drogas. Claro, por supuesto. No había una demanda masiva como la que ahora existe, transfronteriza, sobre este tipo de productos. Sin embargo, sí podemos ver cómo las redes de contrabando de bienes comerciales, de alcohol inclusive, fueron evolucionando hacia las drogas ilícitas una vez que este mercado se fue haciendo más demandante. Pero lo importante que quisiera yo, digamos, resaltar es que no se trata solamente de operadores, no se trata solamente de aquellas personas que llevan a cabo directamente el trasiego de este tipo de sustancias. Este tipo de evolución que hemos tenido en el caso de Tamaulipas, pero también en muchas otras regiones del país, va de la mano de la protección de actores de poder. Uno no se lo puede explicar sin eso. Y yo lo que trato de mostrar ahí, y que demostramos además con documentos oficiales contenidos en el Archivo General de la Nación, con documentos de las Cortes Penales estadounidenses, cómo este tipo de protección irregular sobre ese tipo de actividad ilegal era una realidad. Es decir, no es solamente algo de lo cual se puede establecer especulaciones o murmuraciones o algo por el estilo. Eso no, o sea, ahí no está se dice, se comenta, o sea, que es más quizá un lenguaje periodístico de opinión. O sea, en este caso tú presentas un trabajo con pruebas, con documentación que nos señalan exactamente lo que nos estás comentando. Es correcto. Sí, con metodología sociohistórica, basado, digamos, en documentos públicos que a través de acceso a la información fueron ya liberados, digamos, de parte de la antigua Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de documentación que está almacenada en los fondos presidenciales. Uno puede ir estableciendo las relaciones, e incluso en algunos casos, como estos documentos que eran de áreas de inteligencia de la Secretaría de Gobernación y que en su momento fueron entregadas ya al Archivo General de la Nación, uno puede encontrar claramente cómo estaban estos actores identificados por las instancias correspondientes. Es decir, no es una cuestión que realmente pueda asumirse como que surgió de manera espontánea, que hubiera sorprendido a las instituciones. Lo más grave es que parece que, más que hablar de una infiltración, como suele ser, digamos, la versión usual, infiltrar implica que una parte está pobre y que la otra parte le está penetrando. La realidad es que no es una compenetración histórica. A ver, voy a intentar planteártelo de esta manera.
El sistema político mexicano surge desde el poder. Me refiero al PNR, ¿no? El surgimiento viene desde el poder, desde Plutarco Elías Calles, y desde ahí viene la construcción, esto que le han llamado de manera pomposa, el paso de la era de los caudillos a la era de las instituciones. Ahorita que tú me estás diciendo esto, de esta relación, que no hay una penetración, sino que hay realmente una fuerte, digámosle, afinidad entre el poder y el narcotráfico, ¿acaso no sería similar que el narcotráfico hubiera surgido desde el poder? Por lo menos lo que podemos decir es que fue auspiciado, ¿no? Es decir, sustancias psicoactivas demandadas, ilegales, pues hay prácticamente desde principios del siglo XX, incluso atrás, cuando los migrantes chinos empiezan a cultivar el opio, por ejemplo, en Sonora, en Baja California, que después, con la prohibición que tienen este tipo de sustancias a principios del siglo XX, cobran otro perfil. Pero tu apreciación en términos generales es correcta, es decir, tú no puedes explicarte los niveles que ha alcanzado esto si no es con un tipo de compenetración institucional. Ahora, cuando yo digo compenetración institucional, quiero, digamos, asentar que no estoy diciendo que todo el mundo que trabaja en una institución está metido en esto. Eso sería una exageración que por supuesto no se cumple. Pero sí actores claves han configurado circuitos institucionales que permitió que esto funcionara. Y ahora que tú lo señalabas, es verdad, o sea, cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, estas redes de contrabando que señalaba, es interesante ver pues cómo estaban ya bajo el control fáctico, regulatorio, ¿no? Irregular, pero regulatorio, pues de personajes, digamos, prominentes digamos, surgidos de las filas de la posrevolución, ¿no? Personajes que llegaron a ser comandantes de zona, personajes que llegaron a ser gobernadores, personajes que llegaron a ser secretarios de Estado, ¿no? Y entonces en ese libro viene documentado ese tipo de proceso, y es un proceso que yo lo fui ubicando desde los años alrededor de 1947 y lo trajimos en el análisis pues hasta la etapa más contemporánea, hasta 2012. Hasta ese 2012. libro se publicó en 2013. ¿Sí? A ver, por el periodo que abarcas, los 40, ¿qué relación, si es que la lograste entablar en tu libro, tiene lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, bueno, el consumo de las drogas, de estupefacientes, bueno, con las tropas por el dolor, esto, el otro, ¿tuvo algo que ver en esta parte? Y con lo que veníamos comentando, ¿no? Esta relación con el poder. Claro. Mira, en este libro en particular, esa parte no la traté tanto. Okay. Pero en otro que acabo de terminar y que está en proceso todavía está en el horno todavía, ahí hay una cuestión interesante. Por ejemplo, tú ves testimonios de personajes que esos ya no estaban en el noroeste. El noroeste no es una región de producción significativa de drogas psicoactivas. En México, básicamente, más allá de los productos sintéticos, claro, lo que se producen son o marihuana o opiáceos. Pero esos de manera más significativa se producen en la parte occidental del país. Entonces esto que te voy a comentar pasó más bien en la parte occidental. Okay. Entonces lo que tú veías ahí es que personajes que habían estado ligados con la agroindustria del azúcar señalan, digamos, con la asociación directa, que personajes muy significativos de los circuitos del azúcar, que además fueron revolucionarios mexicanos de gran prosapia, establecieron acuerdos para, digamos, exportar de manera un poco clandestina el azúcar, porque ese azúcar se iba a utilizar para la producción de alcohol y para la obtención de explosivos en Estados Unidos. Y esos serían, de acuerdo con los mismos actores que están dando su testimonio, que a ellos les constaba, serían acuerdos no explícitos, fueron acuerdos implícitos. Ahora, prácticamente no hay ningún documento que te muestre que algo así se hubiera hecho en el caso, por ejemplo, de los opiáceos para la generación de morfina, por ejemplo. Pero es una hipótesis que, digamos, si establecemos un paralelismo con esto que estoy comentando respecto al azúcar y el alcohol para la producción de explosivos, para, digamos, el ejército norteamericano en ese momento, pues es algo que tampoco puedes desechar porque no te hayas encontrado todavía ningún documento explícito como tal. Claro. Te lo están diciendo a todos que vivieron en la época, ¿no? Sí. Claro. Oye, Carlos, y es un periodo bastante amplio el que tú estás manejando en este libro, Historias de Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Tráfico en el estado de Tamaulipas.
prácticamente te toca transitar de lo que es, digámoslo así, el narcotráfico tradicional, el de trasiego, el de las rutas, el que no se metían con la gente, en donde en esta relación quizá con el poder se asignaban las rutas, a ti te toca por aquí, a ti tu grupo te toca por acá, y hasta ahí. Y poco a poco esto fue derivando en un proceso alternativo o distinto, que fue lo que generó todo este proceso que estamos ahora sufriendo las consecuencias de violencia, inseguridad, secuestros, levantones, etcétera, etcétera. Y esa parte está documentada en este libro. Está documentada y pues se ofrecen análisis que te muestran lo que a mi juicio sucedió. Claro. A mi juicio lo que sucede es, tú tenías una forma de articular esa vinculación irregular entre actores institucionales y actores delictivos, que básicamente dependía de la forma en la que estaba articulada el régimen mexicano, centralista, vertical, Claro. Esencialmente autoritario, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú señalas, habría ciertos criterios de administración del negocio, de autorización de ciertos actores, al mismo tiempo que se reprimían otros tantos, pero era un control central que se llevaba a cabo, y eso dependía ni siquiera de la cantidad numérica de los actores institucionales involucrados en la represión del delito. De lo que dependía en realidad era de la conformación del sistema mexicano. Tú muy difícilmente podías ver un gobernador en plena y constante resistencia ante un presidente de la República, porque las veces era depuesto. Claro. O sea, ¿cuántos gobernadores hubo depuestos por parte de un presidente de la República? En el caso contrario, no vemos ningún presidente de la República depuesto por un grupo de gobernadores. Entonces, claro, era una autoridad vertical y descendente. O sea, el presidencialismo mexicano en su máxima expansión. Al ser los delitos contra la salud un delito federal, pues esencialmente quienes los regulaban eran instancias federales. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tenías a un subdelegado sustantivo de la Procuraduría General de la República, esa era la voz de la Policía Judicial Federal ahí, y en ese tipo de ilícito, pues no había realmente otro tipo de actor institucional a nivel local, del ámbito local, que se pudiera, poner al tú por tú o contravenir sus disposiciones. Obvio, estoy diciendo una cuestión general, claro, no que nunca hubiera alguna disputa entre ellos y se mataran entre ellos, pero en términos generales así operaba, ¿no? Sí, porque incluso hay enfrentamientos entre las policías judiciales federales, sí, y las policías judiciales o policías locales, ¿no? Pero eso se agudiza sobre todo en la segunda época. Y esto que, vamos a ver en términos de la evolución más reciente, sí, pues parece ir más de la mano del cambio de esas mismas reglas políticas. Cuando tú tienes una situación de alternancia, un efecto inesperado, que yo no atribuyo a la democracia per se, o sea, que no quiero que se me malinterprete, no es que yo esté diciendo que la democracia es negativa, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que la forma en que esto ocurrió en México, lo que implicó fue que esa pirámide de corrupción tal y como funcionaba, no se desmanteló, simplemente se fragmentó, porque ahora tenías actores locales que no necesariamente le debían la carrera política ni lealtad política al centro. Y entonces en ocasiones tú veías, además de esfuerzos legítimos de instancias institucionales, que no estoy diciendo que todas fueran corruptas, claro, pero además de eso, sí veías ciertamente enfrentamientos entre actores institucionales, no por ver quién se llevaba el premio o de quién había detenido a quién, sino porque protegían a clientelas delictivas diferentes. Entonces eso te habla de un sistema mucho más caótico, mucho más impredecible, mucho más volátil. Y a esa condición hay que agregarle una siguiente variable. La siguiente variable es que en el esquema piramidal al cual yo había hecho referencia, sí, previamente, los actores en realidad debían su supervivencia, me refiero a los actores delictivos, no solo por su gran habilidad o gran sagacidad, sino por los contactos de alto nivel que tenían, y que eran los que permitían que unos sobrevivieran y otros fueran reprimidos. Entonces, si tú tenías ese tipo de contactos, no necesitabas tener una extraordinaria capacidad de desarrollo de violencia. Te estaban cuidando desde otro tipo de circuitos. Sí, además no te metas aquí, allá, sí, acullá y... Sí, no tienes problema. Con el que tienes problema, pues yo te lo quito del camino. No sé. Eso cambia en esa nueva condición política. Porque entonces, después, por ejemplo, de que
los grandes liderazgos de las grandes organizaciones que estaban en la región en 1996 sacan un personaje de gran relevancia, lo mandan a Estados Unidos, ¿no? Hay una especie de vacío temporal entre 1996 y 1998 que se va a reconfigurar con actores locales, pero esos actores locales no vienen del primer círculo de aquellos que fueron mandados a Estados Unidos. Y entonces van a establecer su propia hegemonía a sangre y fuego. Y lo que hacen es contratar otro tipo de actores, que estos sí tenían una formación diferente, no era solamente una capacidad de violencia delictiva, era una capacidad de técnicas específicas de generación de violencia heredadas, pues no heredadas, más bien generadas por el propio Estado, que se regularizan. Entonces son técnicas ya prácticamente paramilitares. Entonces son técnicas que tú viste en otro tipo de conflictos, en conflictos que en términos de doctrina militar se llaman de guerra no convencional. Claro. ¿No? Entonces tú comenzabas a ver escenarios como los que viste en Centroamérica en los años 80, como los que viste en el sudeste asiático, pero ahora con un perfil netamente delictivo. Y eso por supuesto implica otra lógica, porque los traficantes anteriores tampoco no hay que idealizarlos, no es que realmente fueran unas blancas palomas. Sí, no eran narcos buenos, ni claro, contra narcos malos, no. Totalmente, o sea, había violencia, sí había violencia, pero era una violencia comparativamente mucho más acotada. Siempre hubo tendencias al abuso hacia la población civil, aunque no se puede generalizar, pero digamos, el caso es que de ese tipo de conductas que dependían de la propensión a la violencia que tuviera un individuo, se le sustituye por una lógica de control territorial basada en la violencia, donde además la pretensión es monopolizar prácticamente todas las actividades ilícitas que se dan dentro de ese territorio. Es lo que te hace un gesto, el control territorial. Claro. Entonces, cuando ese tipo de actores se regularizan, llevan a cabo ese tipo de función, pero ahora con un fin no de servicio a la patria, sino claramente delictivo. Y eso entonces, para que la lógica de ese tipo de control sea creíble, tiene que descansar en acciones de terror. Tiene que descansar en acciones que amedrenten de tal forma a la sociedad y al adversario para que sea creíble, que entonces esté dispuesto a ceder rutas, esté dispuesto a ceder mercancía, esté dispuesto a vender de manera exclusiva la droga que le proporcione alguna organización, a estar dispuesto a pagar para todo efecto práctico una especie de impuesto. Claro. Entonces eso te multiplica la lógica de violencia de manera superlativa, porque además ese principio lo que implica es que se generan lo que en guerra no convencional se denomina como milicias. Entonces generas grupos con un rudimento de entrenamiento y los pones a operar de manera laxa en función de tu interés. Pero esos grupos no solamente descansan ya en el tráfico de drogas, porque el tráfico de drogas ya dejaría de ser rentable si con eso estás financiando toda tu empresa de confrontación. Claro. Para que sea rentable, sí, es un verdadero secreto que hay que mantener. Claro. Entonces, para que sea rentable, pues les das la posibilidad de que se dediquen a otro tipo de cosas. Y eso evidentemente termina siendo mucho más lesivo todavía para la población, porque entonces pues están sujetas a exacciones continuas, ¿no? Oye, Carlos, a ver, ahorita que decíamos, bueno, no se trata de narcos buenos contra narcos malos, la vieja escuela contra la nueva escuela, sí, sino sigamos esta lógica de esta alianza con el poder, en donde pareciera que ya hay un acuerdo entre tú y yo, bajo perfil, tranquilo, no hagas panchos, ¿no? No hagas ruido, ¿no? Y ahora, bajo la lógica de la generación del terror, justamente nos vamos al otro lado. Claro. Se trata de ser visibles, claro. ser evidente, que vean que estás armado, que vean que llegas a un restaurante, nadie entra, nadie sale, claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Cuerpos desmembrados, claro. Decapitaciones y con mensaje, porque eso, digamos, en la lógica de la guerra no convencional hay un instrumento que se llama guerra psicológica. Claro. La guerra psicológica, en el sentido positivo, lo que busca es atraer el apoyo de la población y quitárselo a tu adversario. Eso es en la parte, digamos, proactiva, positiva, pero también tiene una contraparte que es menos explícita, menos señalada en los manuales, aunque en algunos manuales de otros países, ¿no? Eso México no lo tenía como tal, pero digamos, en manuales de otros países venía claro, o sea, tienes que sembrar terror también en el adversario para desmoralizarlo. Y una forma de hacerlo pues es impactarlo con ese tipo de cosas. Y al mismo tiempo ese tipo de mensaje impacta también a la sociedad civil porque pues evidentemente se siente en una situación de zozobra propia.
calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Bien, amigas y amigos, seguimos aquí en Agenda TV platicando con el investigador del CIESAS Golfo, el doctor Carlos Antonio Flores Pérez. Una charla muy interesante sobre el tema del narcotráfico. Híjole, un tema que nos ha traído profundos dolores de cabeza y que realmente nos ha sembrado el terror y el miedo a más de una y uno en nuestro país. Carlos, con esto que estamos comentando, de repente se me viene a la mente el tema del caso de Colombia. ¿Qué paralelismos hay entre lo que venimos comentando de la evolución del narcotráfico en México con lo que ha venido pasando, lo que pasó en Colombia, con un personaje ícono, que hasta series hay de él y películas, Pablo Escobar? Claro, Tomás, es muy interesante porque fíjate que a pesar de que usualmente se les ha hecho esta comparación paralela, en realidad vienen de situación bastante diferente. El caso colombiano, por supuesto, las organizaciones pues han sido históricamente brutales también, ¿no? Ahora, el punto interesante ahí es que tú no encuentras, si tú investigas ahí, lo que no vas a encontrar es esa relación tan simbiótica con la estructura de poder. No vas a encontrar a las redes de poder tan permanentemente vinculadas con los autores delictivos. Tan es así que, por ejemplo, en el caso de Escobar, cuando él quiere ser candidato del nuevo liberalismo, pues son las figuras principales del nuevo liberalismo las que se sorprenden y se oponen. No le permiten tener un rol político significativo. De ahí que entonces él la emprende, uno, en represalia, y dos, pues, con ese intento de evitar la extradición hacia Estados Unidos. En el caso mexicano no era tal. En el caso mexicano era impensable una figura tipo Escobar porque estaba plenamente controlado. Es decir, no te voy a decir que fueran meros títeres, porque tampoco se trata de claro. pero estaban mucho más ubicados y a final de cuentas tú, salvo algunos casos muy particulares, no veías actores delictivos que trascendieran una carrera criminal en la cúspide de la misma, pues más allá de 6, 7 años, ¿no? Algunas figuras del noreste que platicábamos fueron particularmente longevas, y esa longevidad solamente se explica por los vínculos que tenían. Pero por ejemplo en el caso colombiano, tú sí puedes apreciar que si bien
se enriquecen de manera muy significativa en un primer momento como principales controladores de una de las sustancias más demandadas, que era la cocaína. La cocaína era mucho más rentable, más rentable que la marihuana, por ejemplo. O sea, más valor agregado, más dijéramos, valor agregado, en sentido estricto, ¿no? Eso permitió una acumulación de recursos mucho mayor en su momento. Sin embargo, sí vemos que hay una acción de ese tipo de grupos, por ejemplo, la estructura del cártel de Medellín, que se fue denominando de manera pública en este intento de combatir la extradición, los extraditables, por ejemplo, ¿no? Claro. Y veías acciones de clara confrontación permanente contra actores institucionales. En México eso todavía no lo hemos tenido, y no lo hemos tenido, pero no significa que no lo podamos tener si las condiciones van cambiando, ¿no? Claro. Entonces esos son elementos que sí permiten hacer una diferenciación, mientras que en el caso mexicano veíamos una simbiosis, por así decirlo. En el caso colombiano sí veíamos actores que crecieron de manera relativamente externa al aparato público, ¿no? O sea, para ponerlo en términos un poco más concretos, digamos que el narcotráfico mexicano era parte del sistema. Parte del sistema. En tanto, en Colombia, porque estás comentando, uno puede decir, bueno, era un sistema aparte, que efectivamente sí estaba tratando de tener una penetración, una incorporación al sistema político, ¿no? Encontrar ese rechazo, entonces, sobre todo en esa etapa, cuando claro. estamos hablando de ese tipo de organizaciones, ¿no? Había unas con pretensiones menos confrontacionales que la de Escobar, digamos, los grupos de Cali, ¿no? Claro. Los Rodríguez Orejuela, pues esos eran bastante más transaccionales, financiaron campañas políticas. Ahora, hay una siguiente etapa en eso también, claro. Y la siguiente etapa que tuvieron ellos fue la construcción de un paramilitarismo que sí veíamos vinculado entre actores violentos financiados y auspiciados tanto por traficantes de drogas como por actores conservadores de extrema derecha en sus regiones, con interés de aniquilar a los grupos, no solamente a los grupos de guerrilla, sino también a los grupos que significaron algún tipo de posición progresista en términos sociales. Prensa, promotores de derechos humanos, sindicalistas, arrasaban con todo, ¿no? Entonces, ahora eso es interesante verlo, porque en algún momento de la historia de Colombia, que es una nación muy, muy entrañable, muy querida, algunos tomadores de decisiones apostaron porque en esas condiciones de seguridad se permitiera la autodefensa. Y voces semejantes hemos escuchado en México, y algunos embriones de este tipo de proyectos hemos visto en México. Sin embargo, sí, claro, lo que resulta de eso, las más de las veces, siempre es mayor violencia, porque terminan siendo actores que se regularizan también. Claro. Y hablar de Colombia, no podemos dejar de lado el papel fundamental de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, el caso Colombia y mexicano, ¿cuál ha sido el papel de Estados Unidos en uno y en otro país? Yo creo que, digamos, el papel que hubo en Estados Unidos fue más claramente agresivo, en el sentido de promover inclusive el famoso Plan Colombia, que sobre todo descansaba en ayuda de tipo militar. Ahí es muy interesante esto que preguntas, Tomás, porque siempre se imbrican un poco la lógica geopolítica, claro, de otro tipo de intereses, con la lógica más directamente de justicia, de la cuestión de las drogas, ¿no? Ahí vemos inclusive que no hay tampoco una misma línea entre las propias instituciones que controlan este tipo de cosas en ese país. O sea, una es la visión de los sectores más identificados con la protección de los intereses estadounidenses en lógica de Guerra Fría y después de lucha contra el terrorismo, y otra cosa es la lógica de la persecución de delincuentes, que podrá ser más propia de los mecanismos tradicionales de justicia, ¿no? Entonces, eso es interesante porque en el juego de esas dos visiones, el costo para nuestros países ha sido brutal, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colombia, bueno, pues hay evidencias por ejemplo, el National Security Archive, que es una ONG que se dedica también a investigar este tipo de cosas diversas, no solamente estas, pero digamos que tiene documentos desclasificados de Estados Unidos. Pues hay múltiples elementos que muestran el conocimiento, por ejemplo, de que los grupos de persecución de Pablo Escobar estaban integrados en buena parte, por miembros del Cártel de Cali, ¿no? Entonces uno dice, ¿se puede transar con el diablo y esperar no ver monstruos después en el infierno? O sea, muy complicado. Lo que quiero decir con esto es, ese tipo de ambivalencias, ese tipo de ambigüedades son de alto costo. En el caso mexicano, por ejemplo,
a mí me ha llamado mucho la atención que mientras que en los años 90, por ejemplo, había una clara, digamos, un claro interés de Estados Unidos en tratar de presionar para desmantelar las estructuras de corrupción a las que yo estaba haciendo referencia, prácticamente en los 12 años posteriores al cambio de gobierno, después del 2000, todo ese esfuerzo prácticamente se vino abajo y todo eran aplausos al valiente presidente de la época y pues a sus muchachos en los años 10, cuando veíamos que en realidad era un enfoque meramente punitivo, de confrontación circunstancial, donde te encuentre, te abato, pero la investigación que te podía llevar a ese tipo de actores, y no solamente a los operativos, Claro. sino a aquellas redes a las cuales yo estoy haciendo referencia, a juicio ante los tribunales, no se llevaba a cabo y tampoco parecía preocuparle gran cosa a nadie, ni de este lado de la frontera ni del otro. Lo que vimos es que creció una Secretaría de Seguridad Pública de manera brutal, al mismo tiempo que la construcción de una fiscalía efectiva se mantenía totalmente acotada. El número de agentes del Ministerio Público, por ejemplo, federal, se mantuvieron estáticos. Y hoy por hoy, un paradigma para resolver este tipo de situaciones que se ha mostrado exitoso en otros países, pues es el de la justicia, no es el de la mera confrontación. Claro. A ver, en el previo al corte, decías, no es que le achaquemos a la democracia por aquella alternancia en el año 2000 los males que surgieron en este proceso, pero es entendible bajo lo que tú nos has venido comentando justamente como al descabezar el poder del presidencialismo típico mexicano priista, pues es cuando surgen justamente estos que se le llamaron los señores feudales en las personas de los gobernadores, y un presidente débil en términos políticos como Vicente Fox, que no se atrevió a confrontar o a tener problemas con los gobernadores, y una especie de dejar pasar, ¿no? Y justamente esto hace lo que comentabas un poco, la atomización de todo este fenómeno, que ya con Calderón dice, bueno, pues hay que hacer uso de toda la fuerza del Estado, pero la mayor crítica es que fue justamente que no hubo inteligencia, sino hubo una confrontación muy directa, y en donde prácticamente, digo, a mí que me tocaba ver algunos boletines, ¿no? De repente ya empiezo a ver una especie de machotes, ¿no? Íbamos transitando por la calle tal, por la carretera tal, cuando de repente le marcamos el alto a un grupo, y como no se detuvieron y nos agredieron, repelimos la agresión y les dimos. Fue un corte y pega que dice uno, caray, funcionaron ya como escuadrones de la muerte. Era la lógica de confrontación, meramente. Entonces, fíjate, fue una oportunidad histórica, porque en el 2000, cuando Fox y el PAN ganaron la presidencia, ganaron con un bono democrático. Claro. Cuando yo señalo, por ejemplo, que la democracia, no quiero parecer como antidemocrático. Claro. Tengo que precisar que más bien es el tipo de proceso que tuvimos. Claro. Y ahí hay que analizar. Podemos realmente llamar una democracia muy funcional, una democracia en la cual el Estado de Derecho es tan endeble que tiene un 98% de impunidad. En mi opinión, no. Un pilar fundamental del funcionamiento democrático es un Estado de Derecho. Claro. Un Estado de Derecho que garantice de manera recíproca deberes, pero también derechos y garantías al ciudadano. Y hoy no lo tenemos. Si lo tuviéramos, no tenemos ese nivel de impunidad. Claro. Entonces, ahí es muy interesante también lo que muy bien señalas, es decir, vimos el surgimiento de poderes que no fueron, digamos, acotados por la legalidad, y que en cambio se apostó por un enfoque de confrontación de este tipo de fuerzas que paradójicamente está condenado a nunca acabar. Porque si uno piensa que, digamos, vas a acabar aniquilando a ese tipo de actor, no tienes para cuándo. En ningún lugar del mundo la delincuencia se extermina, se acota por la ley en todos los casos, y la ley es lo que debe de prevalecer, pero para eso no te sirve agarrarlo solamente a balazos en las calles. Eso va a traer una sangría brutal entre mexicanos, tal como lo ha traído. Lo que necesitas es cortes que funcionen, fiscalías que funcionen, fiscalías que no estén dependiendo de un poder político, que las sesgue para sus propios intereses, para garantizar impunidad. Eso es como se construye.
tampoco es la galla ciencia, se puede hacer, otros países lo han hecho. Claro. Lo único que falta, bueno, pues es voluntad. A ver, cuando dices otros países lo han hecho, Carlos, ahora sí que vámonos a los requisitos para poderlo hacer. ¿Qué requeriría México para ir transitando o ir caminando hacia eso que han hecho otros países? Es decir, si uno en la lógica política, la izquierda dice, es que tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que pensar en recuperar los espacios públicos y la educación y la cultura y el crecimiento y desarrollo económico. Dice uno, caray, pues sí, eso está padre. Claro. Pero eso es en largo plazo, Claro. ¿no? O sea, es la ruta adecuada, pero en el largo plazo. Y en tanto, en lo que secuestran, levantan, asesinan, ¿qué hacemos? ¿Por dónde le das? Es algo muy complejo porque además se cumple aquello que decía Maquiavelo, ¿no? Cuando la tisis es fácil de curar, es muy difícil de descubrir. Cuando todo el mundo la descubre, ya es muy difícil de curar. Claro. Pero a pesar de todo, tampoco está todo dañado, todavía se podrían hacer muchas cosas. Yo creo que uno de los principales elementos, por principio de cuentas, tienes que sanear las condiciones en las cuales se arriba el poder en México. Hoy por hoy, la forma que está articulado el sistema electoral mexicano no te favorece un saneamiento real de la clase política mexicana. Y es un principal incentivo, porque si no de puras personajes, si no de puras prácticas de financiamientos irregulares, pues no hay forma en la que puedas tener, por principio de cuentas, un poder que no esté ya vinculado con este tipo de acciones. Más allá de eso, necesitas también fiscalía que funcione. Necesitas una fiscalía que supere las inercias que tiene hoy este gran leviatán que tenemos, que fue la PGR, que se fue después desconfigurando cada vez como un Frankenstein, digamos, con espacios que no se sustituyeron, que se imbricaron con otros, pero que nadie controla realmente y que están mostrando muy poca eficiencia. Y necesitas también procesos de control de confianza, de controles patrimoniales, tanto en las fiscalías como en los órganos judiciales. Hoy por hoy esas son las matrices esenciales de vinculación con la cual un problema de justicia se soluciona. Evidentemente necesita sí trabajo de prevención social, que no implica solamente patrullas, que no implica solamente cámaras, ni mucho menos, sino que implica reconstruir tejido social. Pero ¿cómo reconstruyes tejido social si no tienes antes unos elementos que estén brindando justicia? Claro. Y para que se brinde justicia son los fundamentales, ¿no? Tienes que sanear el sistema electoral, tienes que tener una procuración de justicia efectiva, autónoma, no supeditada a intereses políticos ni restricciones políticas, y jueces que funcionen, no jueces penales, ¿no? Claro, está mucho a debate ante la opinión pública, ahorita que mencionas en reiteradas ocasiones los fiscales, esta famosa figura de los fiscales carnales, que no es otra cosa más que la sugerencia, imposición o que un gobernante ponga al fiscal encargado de perseguir al supuesto delincuente, pero regresamos al punto con el cual arrancamos, claro, esta relación con el poder. O sea, ¿cómo hacerle para que un fiscal realmente haga su función de manera autónoma? Vamos, mientras haya a nivel nacional todavía una procuraduría, la figura del procurador que va a transitar a fiscal esté relacionada íntimamente con el gobernante en turno, claro, pues a mí por lo menos dice uno más de lo mismo. Claro, para todo efecto práctico es por lo menos la suspicacia, pero dada la historia que tenemos en el país, sería una suspicacia fundada de que se trata de una garantía de impunidad. Claro. Porque, como hemos dicho, si partimos de la premisa de que la delincuencia organizada implica una red social en la cual están participando no solamente los actores más directamente encargados de la comisión del delito, sino aquellos que se enriquecen y que lavan el dinero en la economía legal, el dinero que se obtiene de la delincuencia organizada no va a parar abajo de los colchones. Claro. Y por más que en las series de este tipo de actores vemos que tienen sus famosas caletas, pues esos son recursos de emergencias. En realidad ese dinero va a parar, se integra en la economía legal. Y la economía legal se integra no de otra forma, sino a través de actores empresariales legales. Ese es otro de los mitos que hay, claro, tenemos que desfetichizar en México. Y eso solamente ocurre cuando hay una autoridad que está siendo funcional y permisiva todo ello. Entonces, tener una institución de fiscalía dependiente de la voluntad de una camarilla política es muy riesgosa, porque te garantiza entonces que esa institución nace capturada, nace configurada con otro tipo de intereses. Entonces, bueno, hay múltiples mecanismos que se tendría que llevar a cabo para garantizar que no se trata de una designación unipersonal ni de camarilla.
Entonces, para eso tienen que intervenir los congresos, pero de nueva cuenta, ¿cómo pueden intervenir bien los congresos si la forma en que están compuestos implica ya posiciones de poder basadas en un sistema electoral que está contaminado? Entonces, el punto es que justamente la cabeza de la isla. Tenemos un círculo perverso en ese sentido, porque también uno podría decir, bueno, que no sea la autoridad, que no sean los partidos, que no sea el Congreso, que sean organizaciones de la sociedad civil, que sean colegios de abogados, pero vemos tristemente, y eso lo vemos en las campañas, esa es la realidad, que vemos colegios de abogados, de esto, del otro, del área del derecho, que se pronuncian a favor de un candidato, de un partido. Claro. Entonces, ¿cómo hacerle? El núcleo del asunto es garantizar una rearticulación de la clase política mexicana, y eso lo logras a través de una reforma electoral, ¿no? A través de la forma que se financian los partidos, a través de la forma que se constituyen las listas con las cuales van a salir los candidatos, a través de una reforma al tipo de financiamiento que pueden recibir. Ahora, la gran interrogante es esa. En ningún lugar la historia se detiene. Claro. Y la pregunta es, vamos en una espiral descendente con toda claridad, una espiral descendente que nos lleva a una situación de violencia, de zozobra, de muerte, de miseria. ¿Podemos revertir eso de la manera institucional? Yo espero que sí. Si no, la respuesta que viene no la quiero dar yo, pero es tremenda, o sea, es estremecedora lo que implicaría eso. Pero digamos, la pregunta es, ¿se puede volver a articular un conjunto de circuitos institucionales de manera sana, fuera del control de una red de poder hegemónica que ha venido maderando con este tipo de situación? Pues es la gran interrogante. Yo quisiera pensar que sí. Ahora, pues eso el tiempo nos dirá. Porque definitivamente, pues ese tipo de redes lo que menos quieren es soltar su propio control. Claro, es la gran interrogante, y yo creo que es el reto del siglo XXI mexicano, ¿no? Porque obviamente yo creo que el mandato ciudadano el 1 de julio de las elecciones pasadas, presidencial y en el caso de Veracruz también a gobernador, pues es casi fue que se vayan todos. Por eso lo preocupante ver que se están planteando gobernar con los mismos. Exactamente. ¿Te parece, Carlos, si nos vamos a una pequeña pausa y ya de regreso nos vamos justamente hacia esos retos que tendrá que enfrentar? La calidad tiene nombre, Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad, Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí en La Consulta.
Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV, gracias por seguirnos acompañando y estamos en una interesante charla con el doctor Carlos Antonio Flores Pérez, investigador del CIESAS Golfo, y nos quedamos, Carlos, con el que se vayan todos, el mandato de las urnas el pasado 1 de julio de este 2018, y el gran tema es, ¿y los que van a llegar lo están entendiendo así? Es una interrogante muy interesante, Tomás. Yo coincido contigo, el mandato era de un hastío absoluto, no necesariamente era desde mi entender, una construcción de una opción muy claramente articulada, pero sí hay un hartazgo ciudadano que lo que está diciendo es: queremos un país con oportunidades, queremos un país con justicia social, queremos un país con justicias secas, que de acuerdo con lo que se va viendo en los diálogos te están diciendo: queremos justicia, no podemos perdonar si no hay justicia también, y creo que eso no está entendido en cabalidad todavía. Y te lo dice alguien que, digamos, a mí no se me puede tachar de que yo fuera contrario a la perspectiva que llegó al poder después de las elecciones de julio. Pero sí me llama mucho la atención la lógica de prácticamente gobernar con los mismos sin alterar muchas cosas en esencia. Es decir, yo no sé qué tanto puedan ser efectivos tantos recortes de personal, al grado que pueden hacer una estructura institucional bastante inviable, al mismo tiempo que se mantiene como tal un esquema fiscal que no es redistributivo, cuando quizás obtendrías muchos más recursos con una reforma fiscal redistributiva. Sin embargo, cuando tú ves ciertos elementos de la integración del gabinete, y que entendemos por gabinete cómo se van estableciendo los grupos que van a gobernar el país, tú entonces puedes hipotetizar al menos que quizás ese tipo de medidas no se toman, porque tampoco se quieren malquistar con ese tipo de actores que tienen sus representantes en el gabinete. Pero no fue para eso, para lo que votó la ciudadanía mexicana. Y creo que continuar por esa ruta, desafortunadamente, corre el riesgo. Yo creo que se puede rectificar y de manera legítima y con la mejor de las intenciones llamaría a rectificar, porque de lo contrario lo que viene es el desperdicio de otra oportunidad histórica. Y si mantenemos el argumento que decimos hace unos momentos, que la historia no se detiene para nadie, es evidente que la circunstancia del país está mucho más deteriorada que como se recibió hace 12 años. Entonces no creo que sea algo con lo que podamos juzgar a la ligera. Yo creo que la buena intención con la que se puede llegar al poder se tiene que ver transmitida también en el tipo de nombramientos, en el tipo de actores que estás incluyendo, porque además no puede ser tan endogámica la cosa, tiene que abrirse la perspectiva a otro tipo de voces, otro tipo de actores que pueden ser relevantes, ¿no? No se puede solamente gobernar con los mismos y para los mismos, ¿no? Sí, sobre todo cuando vienen muchos de estos personajes de ese sistema político que nos ha traído a donde estamos.
actores sustantivos de lo mismo. Así es. No son personajes nuevos, ¿no? Y en muchos casos son personajes de los cuales ya ha habido un amplio debate público que hablaba de irregularidades no menores. Entonces, bueno, pues se requiere certidumbre. Claro, y la pregunta es, Carlos, ¿habrá personas capaces como para que el nuevo gobierno que va a encabezar, en este caso Andrés Manuel López Obrador, diga, pues sí, fulano, mengano y perengano no son conocidos, pero tienen la capacidad, tienen la voluntad, tienen el talento, tienen la honestidad, tienen la transparencia, no están indexados con ese viejo sistema político mexicano que nos trajo a esta situación? Así es. México es un país de muchos más de 100 millones de habitantes, y yo creo que en esos más de 100 millones de habitantes tiene que haber gente nueva, fresca, no contaminada, y que tenga un gran sentido de patriotismo para servirle a su gente, ¿no? Oye, Carlos, ahorita que hablabas de los diálogos por la paz, pues ahí, en este caso, López Obrador se está enfrentando, ahora sí, con la realidad real, cuando él plantea amnistía, que de manera política sus adversarios dijeron, pues vas a perdonar a narcotraficante, y en los diálogos por la paz, la gente está diciendo justamente nada de amnistía, nada de perdón, primero la justicia, y ya no podrán decir que sean del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, o sea, son familiares de víctimas que a su vez también son víctimas de esta violencia, de esta inseguridad. Son las personas que más claramente han sido afectadas en sus propias personas, en sus familiares, en sus allegados. No hay fuerza partidista que esté moviendo eso, no hay ningún tipo de control de actores privados que estén financiando eso, y lo que están diciendo con toda claridad es: necesitamos justicia. No puede haber un perdón si no hay justicia, no puede haber perdón si no hay verdad, una verdad basada en una investigación que lleve a una articulación de justicia que finalmente haga que los responsables también sufran de alguna forma el peso de la ley. Yo no sé, estoy siendo represivo, tampoco quiero que parezca yo un torquemada diciendo claro. Pero en un Estado de Derecho es impensable llamar a un perdón si al mismo tiempo no se generan elementos claros, sustanciales de justicia. De otra forma, se está de nueva cuenta victimizando a la gente que ya sufrió por ello. Claro, porque ahí sí, digo, quizá en otros aspectos pudiera decir uno, bueno, borrón y cuenta nueva, claro, y de aquí para el real. Pero en esa parte, claro, que es dolor, que es ¿Cómo lastimar a lo humano. Por supuesto, ¿cómo pedirle a esta gente, digamos, que simplemente dé la otra mejilla, cuando en las mismas regiones donde están viviendo todavía están en situación de zozobra y de incertidumbre? ¿A cuántas personas que no andan buscando a sus familiares las han terminado victimando de manera directa? Claro. Entonces eso. Oye, y en el caso del circuito financiero, Carlos, yo leía en estos días un dato muy interesante sobre las criptomonedas, claro, en donde el narcotráfico mexicano está lavando dinero fundamentalmente a través del Bitcoin, que por cierto también en estos días sufrió fuertes caídas en el mercado bursátil. Entonces eso se sale también, como estamos ante cosas que antes no pasaba o antes no era así, la clásica lavada de dinero a través de poner una empresa que nunca tiene clientes pero que genera ganancias, reportas ante Hacienda, etcétera, etcétera, pues se está moviendo hacia un circuito completamente fuera de de los bancos centrales. O sea, es un sistema financiero completamente fuera de la regulación de los estados a través de las criptomonedas. El caso muy específico del Bitcoin, en donde de acuerdo a estas notas, parte del narcotráfico está invirtiendo ahí para lavar su dinero y regresarlo y volverlo a meter. Sin duda, debe ser una parte muy sofisticada, que debe de estar, digamos, ya con conocimiento e interés en ello. Sin embargo, hoy por hoy, yo lo que tengo la impresión es que hoy por hoy sigue siendo un lavado bastante más convencional. Okay. No se acotan, por ejemplo, las leyes de secreto bancario. No hay realmente, digamos, una indagación a conciencia del patrimonio que hay en diversos circuitos de agroindustria, de otra naturaleza, ¿no? Entonces, es paradójico porque, digamos,
tú podrías pensar que la parte de indagación de lavado de dinero es muy complicada, porque sí lo es. Sí. Y digamos, es muy complicado andar indagando cómo un capital pasa de un paraíso fiscal a otro y finalmente se integra incluso en aquellos lugares donde hay más certidumbre económica y más garantías. Sí, o sea, para que capas el capital sobre se capas. mantenga. Exactamente. Pero lo que sí se puede hacer es la parte de investigación patrimonial. Si tú, digamos, agilizas ese tipo de investigación, no pasándola como investigación de delito penal, que eso obliga entonces a que la autoridad muestre el origen ilícito de ese dinero para hacer un decomiso, sino que lo cambias a un principio de derecho civil para buscar la extinción de dominio, donde no eres tú como autoridad quien tiene que mostrar que eso fue obtenido de manera ilegal, sino es quien lo posee y de quien tú presumes que lo obtuvo irregularmente, quien te tiene que presentar la evidencia de lo que lo obtuvo de manera legal. De sus ingresos, inversiones, la etc. invertiste, y eso te hace una posibilidad mucho más amplia de pegar en la parte patrimonial. Claro, y de hecho, parte de los planteamientos de lo que serán los actores de justicia, están de los nuevos actores de justicia, ya con el nuevo próximo gobierno, están diciendo que van por esa línea. Sin embargo, yo todavía no lo veo muy claro, ¿no? Ahora, te pregunto la parte de la despenalización de caso muy específico de la marihuana. En Estados Unidos ya hay grandes negocios, ya de miles de millones de dólares a nivel estados, porque a nivel federal todavía no hay una despenalización de la marihuana como tal. Sin embargo, en estados ya hay un fuerte movimiento económico. México tendría que por lo menos sentarse a pensar en esa parte, porque es evidente que nos ha tocado poner los muertos, el dolor y el terror. Claro. No, cuando allá en Estados Unidos nos dicen no a la marihuana, no eso, lo otro, pero nos están mandando las armas, el trasiego de armas, etcétera. La peor de las contradicciones, ¿no? Así, exactamente, ¿no? Sí, mira, yo creo que, sin que sea una panacea, pero yo creo que sí despresuriza. Y creo que hay que ponerlo en el contexto justamente internacional. Es un contrasentido absoluto ver que en algunos lugares de Estados Unidos, que era, digamos, en el contexto hemisférico quien más presionaba por una política punitiva estricta contra este tipo de sustancias, ya se tolera el uso no solamente medicinal, sino inclusive lúdico, recreativo, y aquí nos sigamos matando por esto. Entonces, no tiene ningún sentido. Ahora, el punto de nueva cuenta es que con las condiciones tal y como las tenemos, pues esa agroindustria, lejos de ser una agroindustria que beneficie también a la sociedad mexicana en términos de derrama de recursos, pues tal parece que va también a los bolsillos de los actores más sustantivos que han estado tradicionalmente vinculados con ello. Entonces, es algo también a tener en consideración. Híjole, está cañón, porque eso lo estamos viendo con el petróleo, con el rollo de la energía eléctrica, o sea, ahora sí que el sistema nunca pierde, el sistema siempre gana. Y siempre ganan los mismos, tal parece, ¿no? Híjole. Oye, Carlos, el tiempo se nos va. Palabras finales para nuestras amigas y amigos que nos están viendo aquí en Agenda TV. Cómo no, Tomás, muchas gracias. Pues muy contento de estar con ustedes. Ojalá y les interese esta humilde contribución que yo les hago a través de estos libros. No me veo otro interés más que servirle a mi gente, servirle a mis conciudadanos. Aunque suene un discurso muy trillado, es la realidad. Nadie te paga lo que puedes de alguna forma sufrir con este tipo de cosas, pero creo que es una tarea que hay que hacerla, Tomás. Es una tarea que hay que hacerla. La gente necesita verdad. La gente necesita conocer cuál es su historia, para que no la vuelva a repetir. Así es. Carlos, ¿dónde podemos encontrar tu libro Historias de Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Tráfico en el Estado de Tamaulipas? Y el otro libro que hablamos de él o de ese tema, pero que no lo mencioné, El Estado en Crisis, Crimen Organizado y Política. ¿Dónde los podemos encontrar? Esencialmente se consiguen en las librerías del CIESAS. Ok. ¿No? Esencialmente ahí, pero tengo entendido que también hay posibilidad de obtenerlos a través de Amazon. Ok. Bien, pues ahí está, Carlos, muchísimas gracias por este diálogo, encantado. Que sea la primera de muchos más. Sin lugar a dudas, este tema va a seguir dando de qué hablar y seguramente seguirá siendo un gran tema de debate a nivel nacional. Con mucho gusto, Tomás. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV, en este diálogo con el investigador del CIESAS Golfo, el doctor Carlos Antonio Flores Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro. Saludos.